Muy bien, estamos comunicados nuevamente. Estamos nosotros utilizando esta herramienta que tenemos disponible no solo para comunicarnos, sino para transmitir y compartir la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir acerca de los tiempos, las decisiones en los tiempos de crisis, las decisiones en tiempo de crisis. Proverbio capítulo 3, verso 5 dice la palabra de Dios: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. A través de la crisis mundial, Dios nos está enseñando en primer lugar a buscarle, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a buscar a Dios a través de la oración, a través de la Biblia, la palabra del Señor. En segundo lugar, nos está enseñando de que Dios es soberano. Nada lo toma por sorpresa. No hay casualidad para Dios. En tercer lugar, Dios sigue en el trono. Él sigue tomando decisiones. Él sigue gobernando. En cuarto lugar, nos está enseñando a aprender a estar en familia, a recuperar ese tiempo de calidad en casa. Qué bueno que estemos en casa. En quinto lugar, nos está enseñando de que la iglesia no son los templos, no son las paredes, no son los auditorios. En quinto lugar, que el Señor Jesús viene pronto. Estamos viviendo tiempos finales. Ante el COVID-19, el coronavirus, el mundo ya estaba en problemas. Ahora el mundo está en crisis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 7 dice la palabra de Dios: porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Está hablando aquí del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en acción. Pero mientras la iglesia esté sobre la tierra, el anticristo no podrá manifestarse plenamente. Un mundo desafiando a Dios y a la vida ya estaba en problemas. Ahora el mundo está en crisis. Esta crisis es una crisis provocada. Esta crisis no es producto de la casualidad. Los gobernantes que tienen el poder sobre las decisiones políticas sobre el mundo están subyugando a la población. Y nada mejor que una pandemia provocada para debilitar emocionalmente al mundo, empobrecerlo, ¿sí?, mediante las deudas y luego dominarlo. Esta crisis tiene que ver con el final de los tiempos, con el cumplimiento de los tiempos bíblicos, tiempos proféticos, tiempos escatológicos. Esta crisis mundial es parte de los principios de dolores. Mateo capítulo 24, verso 8 dice la palabra de Dios: todo esto es solo el comienzo de los dolores. Luego vendrán más. Esto es solo el comienzo. Pero sabemos que el Señor no va a permitir a sus hijos, a su pueblo, más de lo que podamos soportar. 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice la palabra del Señor: ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido. Es para todos igual. Y pueden confiar en Dios, dice para nosotros. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones que las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Qué linda palabra. Dios nos dará la salida. La etimología de la palabra crisis, el origen de esta palabra, nos enseña que en la crisis hay algo que se rompe, hay una separación, y por eso la crisis nos obliga a pensar. Por lo tanto, produce análisis, produce reflexión. Tenemos un problema a resolver. Algo pasó. Debemos pensar para resolver esta crisis.
Por eso en la crisis debemos tomar decisiones. La primera opción, ante la crisis, uno puede dejarse caer en sus emociones y sucumbir ante las amenazas, el miedo, la psicosis y hasta correr el peligro de ser perturbado por malos espíritus, todo por no confiar en el Señor. La gente que ama este mundo y las cosas de este mundo o el sistema tiende a caer en las crisis. Esto pasa principalmente por no confiar en el Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, no amen a este mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, dice la palabra. Proverbios capítulo 3, verso 5 que mencionamos dice tan lindo, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Segundo, ante la crisis, la segunda opción, tenemos la opción de creer a Dios y no depender de las emociones, ¿sí?, pasajeras, fluctuantes, porque las emociones son traicioneras. Un día pueden estar bien arriba, al tope, y al poco tiempo las emociones pueden estar por el suelo. No existe una fórmula mágica para escapar de esta crisis. Nunca es bueno depender de las emociones y mucho menos en la crisis. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 16. Ahí el profeta Eliseo en medio de la crisis, ¿sí?, y la crisis de su criado, él está respondiendo y le dice a su criado, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque hay una realidad que el criado no estaba viendo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo le está diciendo al criado una realidad. Eliseo no está negando la realidad, no está negando la crisis. El profeta Eliseo le estaba diciendo a su criado que el criado estaba viendo solo una parte de la realidad. Hay una realidad que el criado del profeta Eliseo no estaba viendo. El criado solo estaba viendo el numeroso ejército del enemigo. Pero Eliseo después hace una oración y le pide a Dios que le abra los ojos al criado. Entonces el criado ve esa realidad que le había dicho el profeta Eliseo. Quizás tengamos que orar en estos días para que Dios abra los ojos, primero del pueblo del Señor, de sus hijos, de sus siervos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que no tenemos miedo. Confiamos en el Señor. El Señor está para defendernos. No dejes que las amenazas del mundo te intimiden, te debiliten, te gobiernen. No dejes que las amenazas del sistema, del mundo, te desanimen, te debiliten, te ahogue la fe ante el miedo, la paranoia, la psicosis, la histeria colectiva. El Señor nos llama a confiar en Él, no a negar la realidad, sino que a pesar de la realidad, todo aquello que escapa a nuestra responsabilidad, lo dejamos en las manos del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice la palabra de Dios, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro es una escritura excepcional para el tiempo de crisis, de preocupaciones. Por excelencia, léalo. Ahora, ¿será que el Señor sabe cuidarnos? Claro que sí, el Señor sabe cuidarnos. Como ciudadanos, sí, estamos en cuarentena, estamos en casa, pero Dios no está en cuarentena.
El Espíritu Santo no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en cuarentena. La verdadera iglesia del Señor no está en cuarentena. Obviamente no nos reunimos en los templos, pero la verdadera iglesia del Señor sigue activa. Esperanza en el Señor. La esperanza de los hijos del Señor no está en el dinero, no está en una vacuna que debería salir pronto, lo más antes posible. El mundo la está esperando, pero la iglesia del Señor, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos nuestra esperanza en esa vacuna. No está en el gobierno de turno. Nuestra esperanza no está en el sistema de salud pública o de privada, en nuestros recursos. No, nuestra esperanza está en el Señor. No es algo que ojalá ocurra. No es algo que puede ocurrir. No. La Biblia nos enseña que la esperanza es algo que efectivamente va a ocurrir. Recomendación especial para estos días. Cuidado con lo que consumís en las redes, en internet. Cuidado con lo que compartís en las redes. Hay mucha basura y eso genera confusión, genera caos, muchas veces genera miedo y eso te puede alejar del Señor, de la confianza en el Señor. Todo esto que está aconteciendo debe ser evaluado a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor. Primero, no crean a todo espíritu. Es nuestro deber. Segundo, probad a los espíritus para comprobar bíblicamente si son de Dios. Hay muchas cosas buenas para escuchar, para recibir, para consumir, para asimilar. ¿Sí? Pero cuidado, tenemos el deber, la obligación de primero no creer. Primero no creer. Someterlo a prueba, dice la palabra del Señor. 1 de Juan, capítulo 4, el verso 1. Queridos hermanos, no le crean a todo lo que dicen que tiene el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Así que estas dos decisiones se autoexcluyen mutuamente. O lo uno o lo otro. O le crees a este mundo y te aferras a las emociones pasajeras y permites que tu fe sea ahogada por el miedo, ¿sí? O le crees al Señor, le crees a Dios. Si decides que el miedo te gobierne, no podrás confiar en el Señor. Pero si le crees a Dios, recibes y pones en práctica su palabra, no vas a dejar que el miedo gobierne tu vida, tu familia, tu casa. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118, verso 8. Lucas 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie, levanten su mirada, porque nuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga, que tengas paz. Hasta la próxima.